Hola, soy Raúl Barrea y esto es Física Desmitificada. En este video vamos a hablar sobre un objeto que se mueve en una rampa, está bajando por la rampa y está bajo la acción de una fuerza de tensión y hay fuerzas de rozamiento actuando sobre el objeto. Esta es la descripción del problema, espero que la hayan leído con detenimiento. Yo ahora voy a hacer un esquema ahí para que ustedes vean las distintas informaciones, van a estar puestas sobre el esquema y de esa manera va a ser más fácil de visualizar todo lo que hay en esa parte de la descripción. Ok, este es un diagrama muy simple, muy sencillo que nos muestra, este es el plano inclinado, la altura del plano inclinado 1.5 metros, 2.5 metros la longitud, el ángulo del plano inclinado que desconocemos y tenemos que calcular en algún momento. Sabemos que hay una fuerza de fricción con un coeficiente de 0.2, fuerza de rozamiento. Sabemos que el objeto se está moviendo hacia abajo con velocidad constante, entonces ponemos aquí velocidad constante, por lo tanto sabemos que la aceleración va a ser 0, el coeficiente 0.2, y esta es la pregunta: ¿cuál es la fuerza de tensión que va a permitir que el objeto baje a lo largo de la rampa con velocidad constante? Ese es el problema que tratamos de resolver en este caso. El próximo paso es encontrar todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto y ponerlas en el sistema de coordenadas. Ok, en este caso tenemos 4 fuerzas que están actuando sobre el objeto. La primera fuerza, como siempre, es la fuerza de gravedad vertical hacia abajo. La otra fuerza que tenemos es la fuerza normal, que es perpendicular al plano. La fuerza de tensión que estamos haciendo nosotros para evitar que el objeto se caiga por el plano inclinado. Y también hay una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza de rozamiento apunta hacia arriba porque el objeto está bajando por la rampa. Una cosa que yo hago para ayudar en la cuestión de cómo dibujar y hacer los dibujos un poco más claros es que en vez de poner las fuerzas y los vectores uno por encima del otro, lo cual hace difícil de la lectura, lo que hago es dibujar estos dos vectores uno pegado al otro en la misma dirección. Obviamente yo sé que estoy representando estas dos fuerzas que están apuntando en la misma dirección, una al lado de la otra, pero están las dos actuando en la misma dirección. Pero de esa manera yo puedo ver claramente que hay dos fuerzas, cada una de ellas tiene un nombre concreto, está bien identificada, y de esa manera cualquiera que lea ese diagrama va a tener una visión bien clara de cuáles son las fuerzas. Es una cosa simple de hacer para ayudar a clarificar cuando tenemos varias fuerzas actuando sobre la misma dirección. Ahora vamos a poner el sistema de coordenadas ahí, que es el sistema inclinado, y luego vamos a encontrar las componentes de las fuerzas. Este sería el sistema de coordenadas en la dirección inclinada, en la dirección del plano inclinado, el eje X a lo largo del plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Muy conveniente porque así entonces ya tenemos 3 de estas fuerzas directamente sobre las direcciones X e Y. La única fuerza que no está en esa dirección es la fuerza de gravedad y por lo tanto vamos a encontrar las componentes de esta fuerza a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X, y ese es el paso siguiente. Las componentes de la fuerza de gravedad a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X se dibujan de esta manera. Ya la fuerza de gravedad no está siendo parte de este esquema porque ahora esa fuerza está representada por sus componentes X e Y. Por lo tanto, entonces ya tenemos ahora todas las fuerzas que necesitamos incorporar en el sistema a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, y ya podemos resolver el siguiente el problema, digamos, y el siguiente paso vendría a ser encontrar el ángulo, encontrar estas componentes y finalmente encontrar el valor de la tensión, que es la pregunta que queremos resolver. Para encontrar estas dos componentes necesitamos el ángulo.
Si el ángulo estuviera ya dado por la descripción sería muy simple, no hay ningún problema. Pero en este caso la descripción solo nos dio la altura y el largo de la rampa, entonces tenemos que encontrar el ángulo. La conexión entre estas dos cantidades y el ángulo es la función seno del ángulo. Entonces ponemos la altura de la rampa y el largo de la rampa, que nos da un valor de 0.6. El seno del ángulo entonces es 0.6 y el ángulo va a ser igual a 36.8 grados. Tengamos en cuenta, como siempre les digo, que la calculadora puede estar en dos modos diferentes, el modo grados y el modo radianes. Si estamos en el modo radian, cuando hagamos esta cuenta, obviamente vamos a tener otro valor y todo lo que hagamos de más a partir de ese punto va a estar equivocado o errado. Entonces tengamos muy en cuenta esa parte, fijémonos cuál es el modo de nuestra calculadora y si no es el modo correcto lo cambiemos por el modo grados. Una vez que ya tenemos este ángulo lo vamos a poner aquí y luego vamos a calcular estos dos valores de la fuerza de gravedad. Ok, calculemos ahora las componentes de la fuerza de gravedad en la dirección Y y en la dirección X. Primero la dirección Y decimos que es igual a la fuerza de gravedad, su magnitud, multiplicada por el coseno del ángulo. Recuerden que esto lo resolvimos cuando vimos los 8 pasos, cómo encontrar las componentes de la fuerza. Entonces necesitamos el ángulo y ya lo encontramos 36.8, entonces ahora la fuerza de gravedad en la dirección Y es 25 kilogramos, la masa del objeto, 9.81 metros por segundo cuadrado la aceleración de la gravedad y el coseno de 36.8 grados para la parte que corresponde al ángulo. Calculamos esto y nos da un valor de 196.7 newtons, esa sería la magnitud de la componente Y de la fuerza de gravedad. Hacemos lo mismo para la componente X, la fuerza de gravedad multiplicada por el seno del ángulo alfa, 25 kilogramos, 9.81 metros por segundo cuadrado para G y el seno de 36.8. Si hacemos la cuenta correctamente nos da un valor de la componente X de la fuerza de gravedad 147.1 newtons. Estos dos valores los vamos a poner aquí y obviamente vamos a comenzar utilizando este porque necesitamos este valor para encontrar la fuerza de rozamiento. Entonces va a ser el siguiente paso, encontrar el valor de la fuerza de rozamiento, que lo vamos a utilizar en este. Ok, teniendo ya los valores de las componentes de estas dos fuerzas, vamos a empezar con la dirección Y para las ecuaciones de Newton. La suma de las fuerzas en la dirección Y igual a masa multiplicado por la aceleración en la dirección Y, pero en esta dirección el objeto no se mueve, por lo tanto la aceleración es 0 y entonces tenemos que las dos fuerzas actuantes, la fuerza normal, que es esta de aquí, menos la fuerza de gravedad, esta es negativa porque apunta en la dirección negativa del eje Y, igual a 0. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza normal tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza de gravedad en la dirección Y, 196.4 newtons, el valor que habíamos encontrado antes. Con este valor vamos a ir a la definición de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Es igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento, 196.4 newtons por 0.2, que es el coeficiente, nos da un total de 39.3 newtons para la magnitud de la fuerza de rozamiento. Esto lo vamos a utilizar aquí ahora cuando resolvamos la parte en la dirección X. Ok, ahora entonces vamos a ver la dirección X. En la dirección X de nuevo la suma de las fuerzas en la dirección X y de este otro lado masa y la aceleración en la dirección X, pero dijimos que la aceleración es 0 porque el objeto se mueve con velocidad constante. Entonces aquí ponemos 0 y aquí ponemos las fuerzas que están actuando. En la dirección X, la fuerza de tensión y la fuerza de rozamiento o fricción son positivas, están en la dirección positiva, y la fuerza de gravedad, su componente X, está en la dirección negativa, por eso ponemos signo menos aquí. Ahora resolvemos para la fuerza de tensión, entonces la tensión va a ser igual a la fuerza de gravedad X menos la fuerza de rozamiento, 147.1 newtons para la fuerza de gravedad en la dirección X, 39.3 newtons para la fuerza de rozamiento, nos da un total de 107.8 newtons para la fuerza de tensión, y con eso ya resolvimos el problema de este objeto que se mueve a lo largo del plano inclinado hacia abajo con una fuerza de rozamiento. Una cosa interesante, si vieron el video
o calcularon el mismo sistema con fuerza de rozamiento cuando el objeto está yendo hacia arriba, van a encontrar que la fuerza de tensión que tienen que hacer es mucho mayor que esta fuerza. La diferencia es que cuando estamos subiendo o haciendo una fuerza de tensión en contra de la fuerza de gravedad y también en contra de la fuerza de rozamiento. En este caso, como el objeto está bajando, la fuerza de rozamiento nos está ayudando de alguna manera a sostener el objeto y tenemos que hacer menos fuerza para que el objeto baje hacia al final de la rampa con velocidad constante. Por eso en este caso la fuerza de tensión es diferente. Si no hay fuerza de rozamiento, los dos problemas, hacia arriba y hacia abajo, nos daban la misma solución. Muy bien, eso es todo por este video. Entonces los invito a que si quieren encontrar los videos de otros problemas relativos a este tema del objeto moviéndose en la rampa o plano inclinado, pueden fijarse en las descripciones ahí abajo. Ahí están todos los enlaces, también están todos los 8 pasos descritos y las cosas que tienen que tener en cuenta para no cometer errores, qué cosas son las que son más comunes que los estudiantes se equivocan, y por lo tanto si ustedes prestan atención a esos detalles no se van a equivocar y van a resolver este problema muy fácilmente. Entonces eso es todo por este video y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.